¿Tienes alguna deuda con un plazo relativamente largo y te gustaría salir de ella en menos tiempo? ¿Te has dado cuenta de la cantidad de dinero que pagas solo de intereses? En este video vamos a analizar cómo se puede salir de una deuda de plazo largo en la mitad de tiempo o incluso antes. Marco adquirió hace 7 años una deuda hipotecaria para comprar su casa, bajo la idea de que la única forma de tener una casa es endeudándose. Esa deuda en su momento fue de $70,000 y el plazo para pagarla de 30 años. Desde el momento en que adquirió la deuda, Marco nunca se había preocupado por revisar cómo iba el asunto de su crédito. La razón es porque le deducen automáticamente de su salario la cuota mensual de $600, por lo que nunca se había puesto a revisar cuánto había pagado hasta el momento y cuánto ha bajado la deuda. Pero por alguna razón quiere revisar esto y decide presentarse a la entidad financiera donde le prestaron el dinero para consultar los detalles de su deuda. En el banco le dijeron que el total que había pagado hasta el momento era de $50,400, pero la gran sorpresa para Marco fue cuando le dijeron que el saldo pendiente era de $64,000. Marco no podía creer que había pagado un total de $50,400 y su deuda apenas se había reducido $6,000. De inmediato preguntó en la entidad financiera qué había pasado con los restantes $44,400 que había pagado a lo largo de 7 años, y la respuesta que recibió fue que todo eso se había dirigido al pago de intereses. Marco experimenta una especie de enojo y le reclama al funcionario del banco por lo que acaba de escuchar. Sin embargo, el funcionario le explica que esos son los términos del contrato que él firmó, por lo que Marco sale molesto de la entidad y ahí mismo en las afueras decide hacer algunos cálculos más. Marco suma todas las mensualidades que le restan y se da cuenta que el total que terminará pagando por su deuda asciende a la suma de $216,000, es decir, cerca del triple del dinero que le prestaron, por lo que Marco decide ingresar nuevamente al banco para intentar renegociar los términos del crédito. Pero le dicen que no van a negociar unos nuevos términos, pues son las políticas del banco. Bastante cabizbajo, Marco se va para su casa y empieza a buscar información sobre cómo puede hacer para reducir el plazo de su deuda y así no tener que pagar tanto dinero. En determinado momento, encuentra un video en YouTube donde explican una serie de pasos que se pueden aplicar para pagar una deuda en un plazo mucho menor y decide tomar nota de absolutamente todas las estrategias. Decide que de los $200 mensuales que ahorra, destinará $150 al pago de la deuda. Seguidamente, revisa todos sus gastos para ver si existe alguna forma de reducirlos y destinar la diferencia al pago del crédito. En este punto, se sorprendió de la depuración que finalmente logró hacer de sus gastos, pues tenía la idea de que no había forma en que pudiera reducirlos. En primer lugar, decide que va a eliminar algunas suscripciones a plataformas de entretenimiento, pues en realidad muchas de ellas ni siquiera las utiliza. Además conversa con algunos familiares y deciden pagar una única suscripción pero en conjunto, por lo que la reducción de estas suscripciones le representa un ahorro de $25 mensuales. En segundo lugar, se percata que dentro de los productos de consumo diario que compra en el supermercado hay varios artículos que realmente son lujos. Decide dejar de comprar algunos y otros los cambia por alternativas más baratas, como por ejemplo el mismo artículo pero de una marca más económica. El total de ahorro cada mes al hacer este cambio asciende a $70. Otro aspecto que revisa Marco es su plan de telefonía móvil. Considera que es un paquete muy caro y realmente no necesita tantos datos y minutos disponibles. Realiza un cambio de plan en la operadora de telefonía, logrando ahorrar por este concepto $20 mensuales. Marco además conversa con su esposa y deciden quitar la televisión por cable. No fue una decisión fácil, pero al pensar en el beneficio que obtendrían a largo plazo, finalmente tomaron la decisión. Además, se pusieron a pensar que en realidad la mayoría del tiempo que el televisor está encendido no ven un programa en específico, sino que se pasan cambiando y cambiando canales, pero finalmente no se deciden por ver algún programa en particular. El ahorro obtenido al quitar la televisión por cable asciende a $30 mensuales. También deciden cambiar el hecho de que cada 15 días, los fines de semana, visitan algún bar o restaurante como forma de despejarse. En lugar de eso, buscan alternativas gratuitas que incluso aporten un poco más a sus vidas. Empiezan a realizar caminatas en la montaña, a visitar cataratas y una serie de actividades que además de permitir el esparcimiento, son mucho más beneficiosas para su salud. El total de dinero que ahorran al cambiar este hábito es de $60 al mes. Otro rubro en el que ponen manos a la obra es en el consumo de energía eléctrica. Se dieron cuenta que gran cantidad de veces tenían el aire acondicionado del dormitorio encendido y ni siquiera había alguien dentro. Empezaron a tener mucho más cuidado con esto y solamente encendían el aire acondicionado durante las noches y apenas en las primeras horas, pues notaron que en horas de la madrugada no era necesario mantenerlo encendido, ya que el dormitorio mantenía un ambiente fresco hasta el amanecer. Haciendo este ajuste, lograron un ahorro en su recibo de electricidad de $20 al mes.
Marco continúa pensando en cuál otro aspecto puede reducir gastos para destinar el dinero al préstamo de su casa. Decide ponerse aún más agresivo con los recortes y aunque le dio algo de pena, conversó con un compañero de trabajo que siempre pasaba por su casa de camino al trabajo. Le propuso que viajaran juntos al trabajo, utilizando un día el vehículo de su vecino y otro día el suyo. De esta manera, Marco redujo el consumo de combustible a la mitad y logró destinar $40 más al pago del crédito cada mes. Por último, Marco ha decidido dejar de llevar su vehículo al autolavado cada quincena como acostumbraba. En cambio, ha decidido que él mismo puede lavarlo, y no solo eso, Marco ha empezado un pequeño emprendimiento de lavar autos de algunos conocidos. El ahorro por dejar de llevar el vehículo al autolavado es de $30 mensuales, y el monto que genera por lavar vehículos de conocidos es de aproximadamente $90 al mes. Después de hacer todos estos recortes, Marco suma los montos y obtiene como resultado un total de ahorro de $295. A esto le suma los $90 de lavado de autos de conocidos, más los $150 que toma de su ahorro original, y finalmente obtiene una suma de $535 mensuales. Lo siguiente que Marco decide hacer es establecer un plazo límite para el pago de su deuda. Ya con el panorama claro de cuánto dinero puede destinar como pagos adicionales cada mes, realiza el cálculo de en cuánto tiempo puede pagar ese crédito. Esto lo hace porque en el video que vio explicaban que poner un objetivo claro es clave para lograr pagar la deuda mucho antes. No es lo mismo decir, voy a pagar la deuda antes y esperar a ver cuánto antes resulta ser, a poner un plazo límite que dará un panorama completamente claro para poner en acción un plan bien definido acorde a ese plazo. En el caso de Marco, según el cálculo realizado, decide que el plazo límite para pagar la deuda será de 10 años, pues en ese plazo podrá pagar un total de $64.200, siendo el saldo los $64.000 que dijimos antes. Y debe tomarse en cuenta que este saldo irá variando con cada bono extraordinario, por lo que Marco calcula que incluso antes de los 10 años tendrá su deuda cancelada, siguiendo este plan. Antes de continuar, quiero pedirte que si te está gustando este video, te suscribas a mi canal, dejes un buen like y active la campanita de notificaciones. De esta forma me das una gran ayuda para seguir creando videos como este. Al cabo de 7 años, Marco cancela por completo su deuda, pues no solo fue reduciendo la deuda por los pagos extraordinarios según el plan que se planteó, sino que utilizó parte de sus aguinaldos y otros sobresueldos que recibió en determinados momentos. Esto le permitió salir de la deuda mucho antes. Recordemos que el plazo que tenía pendiente Marco cuando inició su plan era de 23 años. Sin embargo, logró pagar la deuda en apenas 7 años. En otras palabras, se ahorró 16 años de pagar mensualidades al banco, lo cual representaría una gran suma de dinero. El pagar una deuda a la que se le ve muy lejana la cancelación puede ser posible en un plazo mucho menor, pero se debe estructurar un plan detallado y seguirlo al pie de la letra. Por supuesto que habrá que hacer sacrificios, pero el resultado final hace que valga la pena. No importa cuál sea tu panorama, puede ser que tengas una deuda más pequeña o mucho mayor que el caso de Marco, pero los principios son los mismos. Se debe hacer una depuración de los gastos para empezar a atacar esa deuda con pagos extraordinarios. Puede ser que no logres cancelarla en la mitad de tiempo, pero al menos reducir en una buena cantidad de años el pago de ella. Lo importante es cambiar la mentalidad de que ese plazo original convenido con la entidad financiera es lo único que hay, cuando en realidad se puede decidir pagar la deuda mucho antes y con ello ahorrar una gran cantidad de dinero. Revisa las condiciones de tu deuda, diseña un plan para pagarla mucho antes y toma acción lo antes posible. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.